Buenas noches, estimados participantes, bienvenidos a la unidad didáctica del cálculo. Una unidad didáctica del cálculo que va a tratar como tema el límite de una función de una variable real. El autor de esta presentación es Fernández Esis Andy. Para esta unidad didáctica nos planteamos como objetivo general analizar el concepto de límite de funciones de una variable real a partir de situaciones de la realidad con el apoyo del conocimiento histórico, geométrico y a través de las propiedades y técnicas del cálculo. Para ello, para lograr este objetivo, primero nos vamos a introducir en una reseña histórica, aspectos históricos que tienen que ver con el nacimiento del tema del límite, el límite que es el que da inicio al nacimiento del cálculo. Luego vamos a utilizar las diferentes representaciones matemáticas para poder construir el concepto de límite como tal. Y en última instancia nos vamos a apoyar, ¿verdad?, en los métodos y técnicas del cálculo. Aquí tenemos la videoclase número 1 de esta unidad didáctica, donde vamos a tratar la aproximación del área de un círculo por el método de exhaustión o agotamiento, ¿verdad? Un método utilizado por los griegos en la antigüedad, donde nos planteamos como objetivo de esta videoclase introducir la idea de límite de funciones en una variable real a través del método de aproximación del área del círculo y el valor de pi utilizado por los griegos en la antigüedad. Para lograr este objetivo nos vamos a apoyar directamente en la reseña histórica, el contexto en el cual surgió este método, ¿verdad? Y vamos a dar una explicación exhaustiva de en qué consiste este método de aproximación, ¿verdad?, para calcular el área del círculo y el valor de pi, que también se utilizó para... Ok, primero tenemos una interrogante, ¿verdad? Una de las interrogantes que vamos a plantear aquí, una idea, vamos a desarrollar aquí un torbellino de ideas. Una de las cuestiones es decir, plantearnos cuáles son los problemas que resuelve la matemática. Como nosotros sabemos, la matemática muchas veces es vista desde un punto de vista de que es una asignatura que lo que se hace es sacar cuenta, calcular, lo que se ven son números, gráficas, pero realmente no entendemos el verdadero propósito de las matemáticas. Y la matemática en el mundo, en la vida cotidiana, resuelve una gran cantidad de problemas. Y para eso es que realmente se utiliza la matemática. Ese es el fin último de la matemática, es llevar, ¿verdad?, la matemática para la solución de problemas en diferentes áreas de la vida. Yo nombro aquí algunas que de repente ustedes pueden ver. La matemática resuelve problemas en la ingeniería, resuelve problemas en la economía, resuelve problemas en la biología, resuelve problemas ambientales, resuelve problemas de salud. Para ello ha inventado, ¿verdad?, ha ideado modelos matemáticos, ¿verdad?, que lo que hacen es modelar situaciones de la vida para determinar, para de repente resolver problemas, para estimar situaciones, para predecir. Realmente esto es uno de los elementos importantes de la matemática. Ese sería una interrogante, ¿verdad?, que nosotros deberíamos plantearnos cuando vemos la matemática como ciencia. Ok, aquí vamos a iniciar la reseña histórica. Aquí tenemos este personaje llamado Pitágoras. Pitágoras es un personaje, y Pitágoras es creador, pues, de una secta. Por eso es que aquí decimos que el descubrimiento de los pitagóricos, de los inconmensurables, supuso una crisis de los fundamentos de la matemática de la época, siglo V a.C., ya que se creía que toda magnitud era finita y se podía expresar mediante una razón o proporción entre números enteros. Fíjense, esta escuela, o digamos escuela pitagórica, estos señores, ellos eran una secta, estaban reunidos en un grupo, se dedicaban al estudio de las matemáticas. De hecho, es donde sale el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad?, del cálculo de
de la diagonal o la diagonal de un triángulo rectángulo. Fíjense, ellos descubrieron cuando plantearon las dimensiones de un triángulo, en este caso ya con el teorema de Pitágoras como tal, ya se tenía conocimiento, se planteó medir lo que era la hipotenusa, ¿verdad?, de un triángulo rectángulo donde sus catetos eran unitarios. ¿Qué pasa? Que ellos descubrieron un número. Como hoy conocemos, ese número es raíz cuadrada de 2. Y raíz de cuadrada de 2 es un número que no puede ser representado como una razón o una proporción, porque es un número irracional y para ese entonces ellos desconocían, no tenían conocimiento de esos números. Era un nuevo descubrimiento y para ellos eso los desconcertó un poco. Aparte que había un problema con los griegos, que ellos les tenían cierto temor al infinito, ¿verdad? Recuerden que el infinito se ve desde dos puntos de vista. El infinito cuando los números se hacen muy grandes o el infinito cuando los números se hacen muy pequeños. Es ahí cuando surge una ciencia llamada los infinitesimales, o lo que nosotros denominamos infinitesimales. Luego viene Eudoxo, otro personaje de la antigüedad, y dio una solución aceptable a la crisis ideada, ¿verdad?, a la crisis, ideando el llamado método de exhaustión o agotamiento. La idea principal surge de que toda magnitud finita puede ser agotada mediante la sustracción de una cantidad determinada. Fíjense, Eudoxo, en visto de esta crisis, esta situación, él ideó un método y con ese método él trató el tema del infinito de manera muy elegante, cosa que los griegos había cierto temor, pero él resolvió esa situación y planteó un modelo que ya nosotros vamos a ver posteriormente en qué consiste ese método que él utilizó, ¿verdad? Luego ese mismo método es utilizado por Arquímedes de Siracusa, siglo III a.C. Con este método encontró valores cercanos a pi muy aceptables. Estamos hablando de una época donde no se conocía el álgebra y se carecía de una notación adecuada. Bueno, Arquímedes de Siracusa fue otro estudioso de la matemática de la antigüedad. Este señor utilizó el método de Eudoxo, el método de exhaustión y agotamiento, para medir y calcular una aproximación del valor de pi y fue muy aceptable. Aparte de eso, él hizo otras cosas. Pero fíjense lo importante de determinar cuando decía que no se conocía bien el álgebra ni había una notación adecuada. Es decir, que prácticamente los griegos estaban trabajando con lo que ellos tenían, con las herramientas que ellos conocían. No crean, para nosotros lo vemos de otro punto de vista porque estamos en esta época y tenemos otros conocimientos, pero ellos estaban limitados y ellos estaban en pleno descubrimiento. ¿Estamos claros con esto? Esto sería la reseña histórica, el contexto de cómo surge el método de exhaustión o agotamiento. Ok, aplicación del método de exhaustión o agotamiento. Vamos a ver en qué consiste. Si queremos conocer la longitud de una circunferencia o el área de un círculo, podemos aproximarnos tanto como queramos a dichas magnitudes a partir de polígonos regulares inscritos o circunscritos. Fíjense, este método se utiliza para medir la longitud de la circunferencia, que no es más que el perímetro. Recuerde que la circunferencia es todo lo que bordea el círculo. El círculo es lo interno. Lo que está alrededor, lo que llamamos circunferencia, vendría siendo lo que es el perímetro del área, el perímetro del círculo. Bueno, ese método se utilizaba para aproximarnos, ¿verdad?, a las magnitudes. ¿Con qué? Con polígonos regulares inscritos y circunscritos. Aquí vamos a utilizar una herramienta aquí para que veamos lo que son círculos, polígonos regulares. Ok, tenemos aquí esta herramienta GeoGebra, ¿verdad? Vamos a verla, porque aquí podemos ver lo que es un polígono inscrito y circunscrito. Cuando nosotros decimos que un polígono está inscrito en una circunferencia, no es más que nos estamos refiriendo que es una figura, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es un polígono. Primero que todo, un polígono regular es un polígono regular, una figura geométrica que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Todos sus lados son iguales. Es decir, una figura simétrica. Simétrica, ¿por qué? Pues la podemos dividir en dos y nos va a dar lo mismo, nos va a dar la mitad, nos va a dar lo mismo. Es simétrica. Aparte de eso, cuando decimos que está inscrita, es que está dentro del círculo y que todos sus vértices, los vértices son las puntas, ¿verdad?, donde se unen cada uno de los lados,
cada uno de los lados, cada una va a tocar la circunferencia. Aquí lo podemos ver y aquí se los estoy indicando. Fíjense que todos los vértices tocan con su punta la circunferencia. Ahora, cuando hablamos de un polígono circunscrito, estamos hablando de lo mismo estamos hablando del mismo polígono, pero en este caso, en vez de estar internamente en el círculo, está por fuera, está inscrito de manera externa. Y en este caso, todos sus lados son tangentes a la circunferencia. Fíjense que todos los lados son tangentes a la circunferencia y tocan la circunferencia, ¿verdad? Con sus lados. ¿Estamos claros? Para que tengamos claro este concepto. Ok. Para calcular el área del círculo por polígonos regulares, ojo, inscrito, vamos a trabajar con el área, ¿verdad?, del círculo por polígonos regulares inscrito. Vamos a trabajar con esta fórmula que se utilizó. Para calcular el área del polígono, eso es igual a n por a sub t. Vamos a ver, ¿quién es n? El número de lados del polígono. ¿Quién es at? A sub t, perdón, estamos hablando de un subíndice, es igual al área de cada triángulo. ¿Estamos claros? Ok. El área de un triángulo lo obtenemos por la fórmula que ya nosotros conocemos en geometría, que es a sub t igual a b por h entre 2. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es b? La base del triángulo. ¿Quién es h? La altura del triángulo, ¿verdad? Comenzamos calculando la base del triángulo utilizando la ley del coseno, ¿verdad? Entonces aquí con la ley del coseno, fíjense, vamos a ver esta fórmula y después comparamos. Nos dice que la base, esta b, representa la base, que es igual a r al cuadrado más r al cuadrado menos 2r por coseno de alfa. En este caso el alfa es el ángulo del coseno, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, RR nos está hablando del radio. Vamos a utilizar otra herramienta de GeoGebra que nos permita visualizar con mayor facilidad, ¿verdad? Este teorema. Ok, fíjense, estamos usando aquí una figura circunscrita al círculo. Vamos a ponerla de 5 lados. Aquí podemos, miren, fíjense, una gráfica dinámica. Aquí podemos ver lo que pasa cuando vamos aumentando los lados del triángulo. Fíjense que aquí en la figura me muestra algo aquí. Fíjense, me dice aquí, es importante, primero vamos a hablar de algo aquí. Algo importante aquí, antes de llegar allá, que me había faltado mencionarles a ustedes. Vamos a ver esta figura, porque en esta figura vamos a analizar varios elementos aquí que necesitamos ver. Realmente esta era la primera herramienta que íbamos a utilizar. Ok, ¿por qué yo les pongo esto? Bueno, porque aquí vamos a ver qué era lo que hacían los griegos cuando ellos trataban de inscribir figuras, polígonos regulares, ¿verdad? Y vamos a ver, primero vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa? Esta R, fíjense que tenemos aquí un deslizador que nos permite, esto nos da para aumentar el radio. R es el radio de la circunferencia. Recuerden que el radio es la distancia que hay del centro de la circunferencia a cualquier punto, perdón, estamos hablando del círculo. El centro del círculo, el radio es la distancia que hay del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Ese es el radio, ¿verdad? ¿Qué hacían los griegos? Vamos a aplicar algo aquí rapidito. Los griegos, ¿verdad? Lo que hacían era esto. Ok, ellos lo que hacían era esto, vamos a ver. Circunscribían, ¿verdad?, el polígono. Luego ese polígono del mismo centro, dividían esa figura en 3 triángulos congruentes. Fíjense, tenemos aquí 1, 2 y 3. Y podemos ver que esos 3 triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir que 3 triángulos sean congruentes?
¿verdad? Quiere decir que todos sus lados son iguales. Primero, la figura tiene la misma figura y en segundo plano, todos sus lados son iguales. Si yo mido los lados de este triángulo son iguales a los lados de este triángulo y son iguales a los lados de este triángulo. Es decir, que son congruentes. Y en este caso, como son tres triángulos, si yo divido aquí, recuerden que los grados que tiene en radián o en grado una circunferencia son 360 grados. En este caso vamos dividiendo los ángulos según el número de triángulos. Eso lo hacían con un polígono regular de 3 lados. También lo hacían con un polígono regular de 4 lados. Y vemos que tiene 4 triángulos. Los 4 triángulos igualmente son congruentes y a su vez se dividen los ángulos. Como este ángulo tiene 90, este tiene 90, este tiene 90 y este tiene 90. ¿Qué me da eso? A los 360 grados. Aquí agarran el pentágono, se hace lo mismo, se divide en 5 partes, ¿verdad? Y vemos que aquí este ángulo es 72. Si este ángulo es 72 grados, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de esos ángulos mide 72 grados. Y así sucesivamente los griegos, fíjense, 60 grados mide el ángulo cuando es de 6 lados. Quiere decir que cada ángulo ahí mide 6 lados. Y los lados son conocidos, ¿verdad? ¿Están viendo? Y así sucesivamente iban haciendo los griegos. Ok. Es importante. Ok, ahora sí vamos a ir a la otra figura. Porque en la otra figura vamos a explicar la ley del coseno. ¿Por qué yo les explico esto? Porque cuando yo miro esta figura que está dividida, vamos a trabajar con un pentágono. Es un polígono regular de 5 lados. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que tiene 5 triángulos. Los 5 triángulos son congruentes, es decir, que 2 de sus lados son iguales. 2 de sus lados son iguales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco este lado y conozco este lado. ¿Qué es lo que no conozco? El lado de la base. Entonces vamos a hacer algo aquí interesante, ¿verdad?, para poder escribir. Fíjense. Esto lo vamos a hacer para escribir. ¿Qué pasa? Si yo agarro, ¿verdad?, y veo aquí, este radio yo lo conozco. ¿No es así? Vamos a decir que ese radio es igual a A. ¿Ves? Este radio yo lo conozco. ¿Por qué? Porque es el radio. Estamos hablando del radio. Esos lados son el radio son un radio. Este es un radio del centro a la circunferencia del centro, es un radio. Este radio es C. Y tenemos aquí esta B, que en este caso está en la base. Pero aquí me dice que la base está dividida, en este caso, perdón, no vamos a copiar esto aquí. ¿Qué me dice? Que esta es la base de este triángulo. Pero ¿qué pasa? Que los griegos conocían el teorema de Pitágoras y ellos sabían calcular era el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dividen aquí en 2 partes la base para convertir la mitad del triángulo en un triángulo rectángulo. Entonces me dice así, que la base es igual a b al cuadrado, ¿verdad?, es igual a al cuadrado más c al cuadrado. Fíjense que ahí ya yo les coloqué ahí quiénes son esos elementos, menos 2 por A por C, ¿verdad?, por el coseno de alfa, ¿cierto? Pero si yo utilizando operaciones matemáticas paso ese 2 para allá, ¿verdad?, este 2, ¿verdad?, lo despejo hacia allá, ¿qué me va a quedar? Me queda A elevado al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C por el coseno
¿cierto? Por el coseno. Todo eso metido en una raíz cuadrada. ¿Qué tengo ahí? La ley del coseno para medir la base, que en este caso va a tomar esta mitad. No va a tomar la base completa, sino la mitad de la base. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a borrar esto. ¿Estamos claros lo que pasa? Ahora vamos a la fórmula que ya conocemos. ¿Verdad? ¿Quién es este R? R al cuadrado es uno de los lados, más R al cuadrado es uno de los lados, igual a 2R por R del coseno. Esa es la ley del coseno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces aquí sumamos los 2 radios al cuadrado menos 2R al cuadrado, porque R por R nos da al cuadrado. Tenemos ahí la fórmula para medir la base. Para el pentágono se tiene, aquí no es lo que yo me estaba refiriendo a ustedes con anterioridad, que el alfa, cuando nosotros vamos a medir los ángulos, ¿cómo sabemos qué ángulo tiene cada uno de los triángulos? Sencillamente dividimos el alfa, que en este caso el total es 360 grados, que es lo que mide los grados de una circunferencia, entre 5, porque en este caso el número de lados del pentágono son 5 y eso me da 72 grados, es decir que cada ángulo tiene 72 grados. O bien, si lo medimos en radianes, en este caso alfa es igual a 2pi, 2pi es lo mismo que 360 grados, entre 5 y esto nos da en radianes. Podemos trabajar con grados en radianes, que es equivalente. Para calcular la base de n lados entonces nos quedaría así, en este caso generalizando la fórmula, nos quedaría que la base es igual a la raíz cuadrada de 2R al cuadrado menos 2R al cuadrado por el coseno de 2pi sobre n, porque vamos a trabajar con cualquier polígono regular de n lados. Aquí, como tenemos un factor común, lo que hacemos es que sacamos el factor común y nos queda 2R al cuadrado por 1 menos coseno de 2pi sobre n. Simplificando este radical obtendremos la siguiente fórmula para calcular la base. Esto nos queda así, aplicando las operaciones matemáticas. Raíz cuadrada de 2 por R por 1 menos coseno de pi sobre n. ¿Qué estamos aplicando ahí? Propiedades radicales. Raíz cuadrada de 2 se puede simplificar aquí. Raíz cuadrada de 2, perdón, el radio al cuadrado se puede simplificar y nos queda el radio. La podemos sacar de la raíz y la raíz cuadrada de 2 podemos separarla de aquí porque tienen el mismo, son raíces cuadradas y se puede hacer esa operación, las operaciones que ya conocemos ya, matemáticas. Para calcular la altura ya sabemos cómo calcular la base, ahora vamos cómo calcular la altura. Podemos emplear el teorema de Pitágoras, como yo le decía con anterioridad. ¿Por qué hablamos de teorema? Porque ya los griegos conocían el teorema de Pitágoras y fue que vimos que el triángulo, como no es un triángulo rectángulo, ellos lo dividen por la mitad, de manera tal que ellos puedan calcular. Entonces tenemos que la altura es igual a ¿qué? R al cuadrado menos la base entre 2, lo que les mostré ayer en el dibujo, elevado a la 2. Ustedes dicen, pero ¿de dónde salió eso? Bueno, vamos a ver el teorema de Pitágoras, ahorita lo vamos a ver. Aquí mismo podemos ver el teorema de Pitágoras. Podemos escribir, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. Copiamos aquí. Esta herramienta la utilizamos para copiar, para que estemos claros. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Me dice que la altura es igual, ¿verdad? Vamos a utilizar ahí ya lo que conocemos, R, ¿verdad? Tenemos R, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Más menos. Ok, raíz cuadrada más B, ¿verdad? Al cuadrado, perdón, aquí tenemos que meter B entre 2, todo esto, ¿verdad? Todo eso debe estar elevado a las 2. Pero entonces si agarramos y despegamos el 2 de la altura, nos
queda raíz de 2 más la base dividida entre 2, todo eso elevado a la 2, todo eso metido en una raíz cuadrada, que es lo que tenemos por allá. Fíjense, ¿dónde está la altura? Esta es la altura, esta que está aquí es la altura. ¿Están viéndola? Fíjense, aquí está la altura. ¿Quién es R? Este que está aquí, R al cuadrado, ¿cierto? Ay, perdón, tenemos aquí un signo malo. Este es menos, ojo, esto es menos porque esta fórmula está despejada. Disculpa. Esto es menos. ¿Oyeron? No es más, es menos. Parece que no puedo borrarla aquí directamente. Entonces, R al cuadrado es este que está aquí. Y la B entre 2, que es la base, es esta que está aquí. Ahí tienen ustedes la fórmula. ¿Estamos claros? Quiero que vayan viendo bien lo que se está haciendo. Ok, aquí está, que me había equivocado con el más, es menos. Y usando la fórmula obtenida para la base queda. ¿Cuál es la base? Recuerden que tenemos que sustituir, pues tenemos la fórmula de la base. Aquí está la base. ¿Quién es la base? Ya sabemos que R al cuadrado menos la base es R al cuadrado de 2 por R por raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2pi sobre n. Sobre 2 está aquí, todo eso elevado a la 2. Ok, haciendo las operaciones matemáticas, elevamos todo eso a la 2, ¿verdad? ¿Qué nos queda aquí? R al cuadrado menos 2, ¿verdad? Porque raíz cuadrada elevada a la 2 nos da el número que está dentro de la raíz. R al cuadrado por 1 menos coseno de 2pi sobre n. Todo eso sobre 4. Ahora multiplicamos las fracciones, 4 por R a la 2 menos R a la 2 más 2R a la 2 por coseno de 2pi sobre n, todo eso sobre 4. Aquí tenemos tenemos aquí una resta, 4 raíz de 2 menos raíz de 2, eso nos da 2 raíz de 2. Más 2R a la 2 por coseno de 2pi sobre n. Tenemos un factor común, ¿verdad? Que es 2 raíz de 2. Factorizamos. Y nos queda 2 raíz de 2 por 1 más coseno de 2pi sobre n, todo eso sobre 4. Aquí simplificamos 2 entre 4. Y eso nos queda raíz de 2 por 1 más coseno de 2pi sobre n, todo eso sobre 2. Así obtenemos como fórmula para el cálculo de la altura. Ya tenemos aquí cómo calcular la altura, ¿verdad? Del triángulo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasó? Bueno, raíz de 2 se sale de el radical, se simplifica, me queda raíz cuadrada de 2, me queda aquí abajo, ¿verdad? Dividiendo, y multiplico 1 más coseno de 2pi sobre n. Ya tenemos la fórmula para calcular ya el polígono, prácticamente, primero la del triángulo. Finalmente, el área de un triángulo se obtendrá usando la fórmula. Estamos hablando primero del área del triángulo. Volvemos a repetir la fórmula para recordar la base por altura sobre 2. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos en la fórmula. ¿Qué sustituimos? El valor de la base que la tenemos aquí, ¿cierto? Esto que está delante aquí es el valor de la base y este es el valor de la altura. Todo eso entre 2. Luego, haciendo operaciones matemáticas y simplificando, esto se divide entre esto y se simplifica, y R por R es R a la 2. Tenemos aquí R a la 2 multiplicando 1 menos coseno de 2pi sobre n por 1, la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2pi sobre n, todo eso entre 2. ¿Qué tenemos esta multiplicación aquí? Tenemos aquí una suma por su diferencia, aquí 1 menos coseno y 1 más coseno. Luego, ¿qué me queda? Raíz cuadrada de 2, raíz elevado a la 2
por la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de 2pi sobre n. Todo eso sobre 2. Y esto me queda, ¿verdad? Aplicando aquí una propiedad, 1 menos coseno al cuadrado, esta propiedad, le voy a explicar aquí mismo. Hay una identidad trigonométrica que me dice que, vamos a anotarla aquí mismo para que la veamos, me dice que el coseno, ¿verdad?, al cuadrado de alfa es el ángulo o la razón del coseno, más seno de seno al cuadrado de alfa, todo eso es igual a 1. Es una identidad trigonométrica. ¿Dónde sale eso? Bueno, eso sale de un cálculo que se hace de este valor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si yo despejo el seno, ¿verdad?, despejo en función de seno, eso me queda así. Seno al cuadrado de alfa me quedaría que es igual a 1 menos, tengo aquí el coseno al cuadrado de alfa, menos coseno al cuadrado de alfa. ¿Qué me está quedando ahí? Lo que tengo aquí arriba, exactamente lo que tengo ahí arriba. Lo que me está quedando es que 1 menos coseno de 2pi sobre n es igual a seno al cuadrado. Y la fórmula me viene quedando así. Es decir, que el área del triángulo es igual a la raíz cuadrada, es igual a r elevado a la 2 por seno, lo que yo le decía a usted, el seno al cuadrado. Por supuesto que el seno al cuadrado se simplifica con el radical y me queda seno de 2pi sobre n, todo eso dividido entre 2. De esta manera, con esta fórmula, se puede calcular el área del triángulo. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área del polígono regular de n lados inscritos en una circunferencia se obtendrá utilizando la siguiente expresión. Ok, aquí estamos llegando a lo que queremos, cómo calcular el área total del polígono. Y tenemos, ¿verdad?, que el área total del polígono, A sub P, área del polígono, es igual a n por A sub T. ¿Quién es n? El número de lados del polígono, y A sub T es el área del triángulo, que ya tenemos la fórmula. ¿Cómo nos queda entonces la fórmula para calcular el área del polígono? N por R elevado a la 2 por seno de 2pi sobre n, todo eso dividido entre 2. N es el número de lados del polígono. R al cuadrado, como yo le decía, ya está en la fórmula, que es con lo que se mide el área del triángulo. Todo eso dividido entre 2. Con eso se mide el área total del polígono que estemos, del polígono regular que esté inscrito. Ok. Un ejemplo, usemos esta fórmula para calcular el área de los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 y 100 lados, inscrito en una circunferencia de radio 1. Inscribiremos la función para indicar el área del polígono de n lados de la siguiente forma. Aquí se le da la fórmula. A sub p de n igual a n por r al cuadrado por seno de 2r sobre n sobre 2. Todo eso sobre 2. Ah, porque aquí ponemos n. ¿Quién es n? N son los lados del polígono. Y en este caso vamos a hacer hincapié en esto, porque si nosotros nos ponemos a ver esta fórmula, prácticamente estamos hablando de una sucesión. Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque una sucesión, recordando, una sucesión, ¿verdad? Si mal vamos a recordar un poquito, recuerden que el dominio de una sucesión está en el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Y su rango está en el conjunto de llegada, en este caso, que es el rango en el conjunto de los números reales, que en este caso estamos trabajando con los reales. Y podemos ver que si nosotros vamos metiendo ahí
números naturales, que en este caso son números naturales, eso nos va a ir dando el área del polígono de acuerdo a los lados de cada polígono. Luego, calculamos el área del círculo usando la fórmula que ya conocemos. El área del círculo es igual a pi por r a la 2. Y entonces ustedes dirán, pero ¿por qué los griegos hacían todo este despelote? ¿Por qué ellos utilizaban toda esta nomenclatura? ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente ellos todavía no habían llegado al valor de pi como tal y no habían llegado a esta fórmula como tal. ¿Y qué vamos a hacer? Comparamos este resultado con los anteriores cálculos con la fórmula de aproximación. Es decir, vamos a calcular aquí y a su vez vamos a calcular ese valor con esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ok, para eso vamos a utilizar aquí nuestras herramientas, por supuesto. Recuerden que estamos trabajando con herramientas aquí en GeoGebra que nos facilitan más los cálculos, ¿verdad? Ok, hay algo muy importante que había que hacer ahí que me faltó entre las herramientas que me faltó la calculadora, pero ya la vamos a buscar ya. Iniciar con calculadora, ¿verdad? Ok, vamos a utilizar la calculadora para hacer los cálculos. Voy a agarrar, no los voy a hacer todo por el tiempo, pero sí vamos a agarrar unos valores y vamos a ver qué pasa ahí, qué es lo que queremos ver, qué es lo que va pasando ahí. A medida que vamos metiendo valores o vamos aumentando los lados, ¿verdad?, del polígono regular. En este caso, ¿verdad?, vamos a comenzar recordando la fórmula, vamos a hablar de cuando tiene 3 lados, ¿verdad? Vamos a empezar con un polígono de 3 lados, esto es ok, en este caso el radio me dicen que R elevado a la 2, en este caso me está hablando de un radio 1, y ese radio 1 elevado a la 2, por supuesto que es la que el 1 elevado a la 2 siempre me va a dar todo eso multiplicado, vamos a revisar la fórmula, todo eso multiplicado por seno, ¿verdad? Estamos por... Ok, vamos a buscarlo aquí aquí con la fórmula. Entonces, eso está aquí en el seno, ¿verdad? El seno es 2pi, si mal no recuerdo, vamos a ir recordando. ¿Oyeron? Vamos a ir recordando esta fórmula. Poco a poco vamos llegando a lo que queremos. Ok, 2pi. Todo eso dividido entre 3. ¿Por qué 3? Porque son los lados del polígono, ¿cierto? Ok, 3. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Permítame un momentico para ver bien aquí algo. Ok, n por r al cuadrado por seno. Ok, eso está bien. Ok, les recuerdo que el 3 ya me dio la solución. ¿Qué me está dando? 1.29038. Les recuerdo que ese número es un irracional y tiene cifras decimales infinitas. ¿Estamos claros? Ok, vamos aquí a copiar para que se nos haga más fácil duplicar. Eso es para no escribir tanto, porque estamos trabajando aquí con esto aquí. Ok, vamos a utilizar un polígono. Voy a brincar, ¿oyeron? Para simplificar, yo quiero llegar a lo más rápido posible. De 5 lados. Si aquí es de 5 lados, sin el polígono de 5 lados, entonces en este caso tengo que dividir entre 5. Entre 5. ¿Verdad? Y vemos, ¿cuánto me da eso? Bueno, eso me dio 2,3776412. Fíjense. Vamos a duplicar otra vez para escribir más rápido. Estamos trabajando rápido. Yo voy a brincar 10. Ustedes en su casa vayan haciendo el ejercicio poco a poco y vayan utilizando todos los valores que yo le coloqué. Yo voy a brincar a 10, ¿verdad? En este caso en el seno tengo que dividir entre 10, porque es lo que me dice el lado del polígono. Y vemos aquí que eso me da 2,389. Fíjese a dónde se va aproximando. Vamos a seguir viendo. Queremos ver. Yo voy a ir brincando más rápido. Yo voy a brincar más rápido que ustedes. Yo aquí le voy a meter de una vez 100. Ustedes en su casa hacen el ejercicio completo para que ustedes vayan observando lo que va sucediendo. Vamos a meter aquí 100. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando los lados del polígono. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que vamos a ir observando. ¿Qué va pasando ahí? ¿Qué es lo que va pasando? Y vemos aquí, ¿cuánto me da? 3,1395. Mira dónde se va aproximando el valor, pero
Yo le voy a meter ahora un valor más grande todavía, porque entre más vaya aumentando los lados del polígono, ustedes van a ver que ese polígono se va a ir aproximando, ese valor se va a ir aproximando más al valor del círculo como tal, al área del círculo. Y vemos aquí, y vemos cuánto me da esto aquí. ¿Cuánto me dio? 3,1415. ¿No les parece conocido ese valor? Ojo, ¿no les parece conocido? Bueno, yo voy a hacer el cálculo con la fórmula que ya conocemos, normalita, ¿verdad? La fórmula la que siempre hemos visto nosotros, pi, ¿verdad? Por R, ¿verdad? En este caso R es elevado a la 2. ¿Qué me da eso? 3,1415. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién me puede decir qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Que a medida que yo vaya aumentando los lados del polígono, ese polígono se va a ir aproximando con mayor exactitud, se va a ir aproximando con más cercanía al verdadero valor del círculo, que en este caso trae un círculo, ¿verdad? De radio 1, su área es 3,1415. Por lo tanto, yo estoy haciéndolo por aproximación, como lo hicieron los griegos, y veo que a medida que aumente los lados, eso va a ir a suceder. Es decir, que todo es aumentar los lados del polígono para que el polígono vaya cubriendo totalmente el círculo, de manera que se vaya aproximando de una manera aceptable al área del círculo. ¿Estamos claros? Esa es una de las explicaciones, ¿verdad?, a lo que queríamos llegar con este ejercicio. Y ya comparamos esos resultados. Ok, vamos a llegar a las conclusiones. Es importante. ¿Qué podemos concluir nosotros con este tema? Aquí hay dos conclusiones fundamentales. La primera, que el método de exacción no es más que un paso al límite, que aplicado al cálculo del área de un círculo, afirma que el área de un polígono regular de n lados inscrito en el círculo tiene un área, cuando n es suficientemente grande, prácticamente igual al área del círculo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto es igual cuando se aplica al cálculo de la longitud de la circunferencia. Es prácticamente lo que se acaba de decir. Entre n se haga más grande, la aproximación va a ser mayor y prácticamente ese valor se va a ajustar al área de un círculo. Fue de la manera como lo manejaron los griegos. E igualmente destacar que esto también se usa para la longitud del círculo. Se usa también este método. La otra conclusión, también así nace el primer indicio sólido del cálculo infinitesimal. Ustedes lo dicen en dónde aparece eso, dónde se refleja esto. Cuando ustedes ven un n que se va a hacer muy grande debajo de un número. No sé si ustedes están viendo que 2pi está, ¿verdad?, dividido entre n. ¿Qué nos está diciendo? Que entre más grande se vaya haciendo ese valor, más pequeño se va a hacer ese valor que está arriba, ¿verdad? Prácticamente ese valor se vaya aproximando al cero, en pocas palabras. Y con esto habemos llegado a las conclusiones de este tema, ¿verdad? A estas dos conclusiones, que son de gran importancia. ¿Por qué qué es lo que queremos concretar con este videoclase? Es que usted entienda de cómo nace el concepto de límite, de dónde surge la idea, cómo comienza a evolucionar, porque esto no quedó aquí. Recuerden que esto después comienza a evolucionar en el tiempo, donde otros matemáticos son parte de esto. Bueno, como tarea para la casa se les sugiere a los participantes realizar esta actividad. Investigar sobre el método exhaustivo de Arquímedes para determinar el valor de pi y demostrarlo con un caso particular. Es decir, recuerden que ya conocemos el método exhaustivo. Ahora vamos a investigar cómo lo aplicó Arquímedes para determinar el valor de pi. Recuerden que se habló de un principio que le hizo una aproximación aceptable del valor pi.
y él lo hizo por este método y vamos a demostrarlo por un caso particular para que en la próxima clase nosotros lo realicemos aquí en la videoconferencia para que ustedes comparen sus resultados y podamos hablar un poco más del tema. ¿Estamos claros? Bueno, buenas noches y le agradezco su participación. Los invito a una nueva videoclase de esta unidad didáctica que tiene como tema el límite de una función, de una variable real. Recuerden que estamos trabajando con el control número real. Buenas noches y gracias por haber sido parte de esta videoconferencia.